Bienvenidos al canal de Javerim Israel, aquí en la entrevista de los amigos de Israel. El día de hoy tenemos una interesante entrevista. Vamos a hablar acerca de nuestro país, Chile, y también de Latinoamérica. Y para eso tenemos a un invitado bastante especial. Su nombre es Gabriel Colodro. Gabriel es presidente de la comunidad chilena de Israel, es comunicador y además es educador en el Mahón Lemadrigim sobre antisemitismo en Latinoamérica. ¿Qué mejor que Gabriel para que nos pueda hablar y conversar acerca del antisemitismo en Latinoamérica y en especial en Chile? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Felipe, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer poder compartir y aportar un poco, digamos, en la información general que muchas veces falta respecto a las cosas que están pasando hoy día mismo en Latinoamérica y especialmente en Chile. Gracias por la disponibilidad, Gabriel. Bien, es interesante notar que Chile se ha hecho famoso los últimos años por muchos motivos en el mundo, pero hay una razón también que hace destacar a nuestro país, para mal lo digo, y es que Chile se ha convertido en uno de los países más antisemitas de Latinoamérica. Tiene fama, tiene fama, cada vez esa fama está creciendo y en estos últimos días, en este mes en especial también, nuevamente ha existido un factor que así lo amerita. Chile es un país que tiene un particular crecimiento del antisemitismo debido quizás a dos razones principales. Número uno es porque Chile es un país católico y el antisemitismo evidentemente es un fenómeno que emerge en la Europa católica, en la Europa cristiana, y el antisemitismo es un fenómeno cristiano, en efecto. Por lo tanto, la idea cristiana católica de la teología del reemplazo, de la acusación del deicidio, son los dos factores mayores que han incidido en que este tipo de religión pueda afectar el pensamiento de la población en general con respecto al pueblo judío y ahora con respecto al Estado de Israel. Aunque evidentemente no existe una correlación abierta o directa, estas enseñanzas a veces religiosas, teológicas, pueden afectar en mayor o en menor medida. Chile es un país católico en su mayoría. Y en segundo sentido, la comunidad árabe que existe en Chile, que emigró a nuestro país hace bastantes años también, que es una comunidad proveniente de la zona de Cisjordania mayormente, la comunidad árabe palestinense, es la mayor comunidad de este tipo de origen que existe en el mundo, fuera de lo que es Palestina mismo, aunque eso no significa necesariamente que una nación se convierta en un pueblo, en una nación antisemita, no tiene por qué estar relacionado. Sin embargo, el último tiempo han surgido voces demasiado agresivas dentro de esta comunidad. Así que para eso estamos acá con Gabriel, para conversar acerca de estos temas. Ojo que es cierto que cada vez más hay gente cristiana, tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, que son cercanos a Israel y que se han venido curando, por así decirlo, de todo lo que es el antisemitismo teológico, pero puede ser un antecedente. Gabriel, ¿por qué en Chile ha crecido últimamente este tema del antisemitismo? ¿Qué nos puedes contar desde tu conocimiento y de tu experiencia allá desde Israel? Cuéntanos. Bueno, yo creo que hay que hacer la diferencia, es importante hacer la diferencia entre tipos de antisemitismo, primero que todo. ¿Ok? Como bien decía, existe el antisemitismo que a mí me gusta llamarlo antisemitismo clásico, ¿cierto? Que aún es predominante en la mayoría de los países norteamericanos, o sea, latinoamericanos, perdón, donde vemos, digamos, situaciones donde el odio al judío es irracional, no tiene una motivación clara, no tiene necesariamente una motivación nacional, no se relaciona al judío directamente con el Estado de Israel y aún así es antisemita. Ahora, lo que vemos en Chile, en su mayoría, es antisemitismo anti-israelí o pro-palestino, si queremos llamarlo así, que es impulsado por ciertas organizaciones que, como bien decías, albergan o pretenden representar a la masa, digamos, chileno-palestina, con una visión muy extrema, una visión muy cercana, digamos, a
grupos extremistas locales de Medio Oriente y que abogan directamente por la destrucción de Israel. Y básicamente lo que vemos en Chile es una manifestación de esto, digamos, con tintes específicos. Por ejemplo, a mí me gusta hacer una división en los tipos de antisemitismo cuando estamos ya dentro, digamos, del antisemitismo anti-israelí, para un poco ordenar cómo funciona el tema. O sea, me gusta hablar de uno, antisemitismo organizacional, donde vemos organizaciones que no son gubernamentales o no son directamente, digamos, representantes de cuerpos políticos, emitiendo antisemitismo, como en este caso podríamos fijar a BDS Chile o la Federación Palestina de Chile o la UGEP, digamos que son organizaciones que no tienen una representación gubernamental, sino que son básicamente privadas. Sí, Segundo, tienes el antisemitismo político, digamos que básicamente figuras políticas emiten actos antisemitas o lideran actos antisemitas, como podríamos hablar de las declaraciones de Daniel Jaude, por ejemplo, de las acciones de Daniel Jaude a través de la municipalidad, que no son sí, vinculantes, por ejemplo, con lo que en la otra etapa que a mí me gusta dividir, por ejemplo, antisemitismo legislativo, que ahí es donde hablamos de utilizar la legislación nacional para emitir, digamos, digamos, profundizar en acciones antisemitas. Y ya la última etapa, digamos, que a la que Chile no ha llegado y esperemos que nunca llegue, que es el antisemitismo gubernamental, que es lo que apuesta, digamos, el movimiento BDS específicamente en Chile. Como antisemitismo gubernamental, hoy día tenemos solamente un caso en Latinoamérica que vendría siendo Venezuela, que cortó lazos con Israel en el año 99 y prácticamente la fuente de antisemitismo en el país viene del gobierno directamente. claro. Entonces, así podemos un poco Interesante. analizar el mapa, digamos, por tipos de antisemitismo y cuál, digamos, son las repercusiones que tiene cada uno. En Chile mayormente nos enfrentamos a lo que es antisemitismo legislativo. Eh, la problemática, bueno, viene de hace varios años ya. Partió con el reconocimiento del Estado de la República de Chile al Estado palestino el año 2011, en el primer periodo de Sebastián Piñera, donde obviamente Chile, manteniendo su postura ecuánime, digamos, y imparcial, no hace un reconocimiento a las fronteras de Israel y Palestina recién reconocida, diciendo que, como es lógico, digamos, que las partes son las que tienen que definir sus fronteras en un acuerdo de paz, digamos, en un conflicto que sabemos que no está resuelto, Claro. y no le corresponde a Chile ni a ningún otro cuerpo determinar las fronteras, digamos, que tienen que convenirse entre las dos partes. Ahora, el avance de esto, pudimos ver que desde el 2011 al 2018 las acciones legislativas que hace el cuerpo representativo, digamos, de la lucha o de la del movimiento pro-palestino en el Congreso, que podríamos identificarlo bajo el Comité Interparlamentario Chileno-Palestino. Bueno, ustedes saben que en la mayoría de los congresos del mundo existen comités interparlamentarios, digamos que son grupos que tienen como misión tener una relación directa con sus pares en otros países para así mejorar las relaciones entre ambos. Existe el grupo parlamentario chileno-israelí, existe el grupo parlamentario chileno-inglés, chileno-sueco y también existe el chileno-palestino. Hoy día el grupo interparlamentario chileno-palestino tiene características que lo separan un poco del resto, porque tiene una agenda específica, digamos, en este sentido, que es hoy día el movimiento BDS y tratar de imponerlo en el Congreso a través de legislación. Volviendo un poco atrás, como hablábamos antes desde el reconocimiento del Estado palestino por Chile, no se hizo hasta el 2018 ninguna acción, digamos, que podíamos decir que estaba relacionada al movimiento BDS. Más que nada se sacaron proyectos de acuerdo que son prácticamente votaciones testimoniales donde el Congreso o la Cámara de Diputados, en este caso, concuerda, ¿cierto?, por votar, si se gana el proyecto, emitir cierta declaración, digamos, estamos hablando de declaraciones, no de acciones. Pasó durante el 2014, durante la última guerra con Gaza, y pasó durante varias escaladas antes que sacaron proyectos que llamaban a condenar. Ahora, una condena, ¿cierto?, no tiene una repercusión real. Es una, digamos, a nivel de prensa sí, pero a nivel, digamos, de hechos no compromete a nada ni al gobierno ni al Congreso.
Eh, Ahora, desde el 2018, pudimos ver que hubo un cambio en la estrategia, partiendo por lo que pasó en la municipalidad de Valdivia en junio del 2018, donde el alcalde Omar Sabat, militante UDI y descendiente palestino, emitió un decreto exento que fue aprobado por casi todos sus concejales, que directamente llamaba a boicotear a Israel. Ahora, ¿por qué hablamos de antisemitismo cuando hablamos de BDS? Hay que entender qué es el BDS, que pasa mucho que ni siquiera los mismos parlamentarios que abogan por el movimiento saben lo que significa. O sea, hay que entender que la propaganda de parte de tanto BDS Chile, la Federación Palestina y la Unión General de Estudiantes Palestinos describe al BDS como una organización humanitaria. Pero nadie profundiza en cuáles son las demandas del BDS, porque en el fondo el BDS, ¿qué es lo que te dice? Nosotros vamos a boicotear, sancionar y desinvertir en Israel. ¿Ok? Nosotros vamos a buscar una forma de perjudicar económicamente a Israel para que ceda a qué. ¿Cuáles son las demandas del BDS? El BDS tiene tres demandas. La primera, que la describen como el retiro inmediato de toda presencia israelí de Cisjordania, Gaza y el Golán. Ojo, ahí ya tenemos primeros dos problemas. Cisjordania sí se encuentra, digamos, hay gente que puede decir que no es ocupación, que sí es ocupación. Bueno, hay tropas militares y no hemos emitido soberanía, por ende podemos decir ya ocupación si le, digamos, desatanizamos el término, ¿cierto? Porque tenemos que recordar, guerra de los 6 días, territorio jordano, no existía un territorio palestino, la misma carta de la Organización Organización para la Liberación Palestina no demandaba esos territorios, entonces es debatible el tema si lo nombramos ocupación, pero no es la temática que vamos a tratar acá. El punto es Claro, que ellos claro. tienen, digamos, el retiro de Cisjordania, de Gaza, donde desde el año 2005 no hay presencia israelí, y del Golán, que Por ni supuesto. siquiera, digamos, era parte de las demandas. Estamos hablando del Golán sirio, que fue anexado en 1981. Exacto. Entonces, ahí ya tenemos la primera problemática. Ah, y obviamente ellos piden en la primera demanda, digamos, el desmantelamiento de la valla de seguridad, digamos, generando una inestabilidad absoluta, digamos, a nivel de seguridad en la zona, eh, por un fin específico. O sea, esa es la primera demanda y ya tenemos problemas. La segunda demanda es derechos igualitarios para lo que ellos llaman árabes palestinos en Israel. ¿Ok? Cuando hablamos de árabes palestinos en Israel, es una figura, digamos, bastante confusa, porque los ciudadanos árabes en Israel son israelíes, no son ciudadanos palestinos. ¿Okay? Ellos tienen pasaporte israelí, tienen cédula de identidad israelí y tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano israelí. No existe una legislación específica en Israel que pueda, digamos, darnos esa diferencia de decir, los árabes israelíes, perdón, no tienen derecho a, por ejemplo, a mí me gusta dar algunos ejemplos específicos donde sí puede haber algún tipo de conflicto, por ejemplo, sacar licencia de piloto, ¿ok? De piloto. De piloto, por ejemplo, quiere ser piloto de avión. Un árabe israelí quiere ser piloto de avión, ¿puede serlo? Claro que sí puede serlo. Ahora, burocráticamente, en la práctica, va a demorar más tiempo para un ciudadano árabe israelí que para un judío israelí. Estamos hablando hipotéticamente y en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque requiere mucha más investigación. Porque un ciudadano árabe israelí es mucho más probable que tenga familia en Gaza, es mucho más probable que tenga familia en Cisjordania, y obviamente eso presenta, digamos, una investigación mayor a la hora de obtener una licencia de piloto, digamos, que un judío israelí también está sujeto a ese mismo tipo de investigación, ¿cierto? Pero Claro. en el hecho podríamos decir que toma más tiempo burocráticamente, pero no existe Mm, una legislación, digamos, que le prohíba hacerlo, para nada. ok, Entonces, entiendo. cuando hablamos de derecho igualitario, tenemos que hablar de la ley. No podemos hablar, digamos, de que no se demora más en abrir una cuenta de banco que un judío. O sea, Sí. es muy Mm, abstracto, digamos, definir las cosas así. Pero lo que ellos mm, demandan es derechos igualitarios y derechos igualitarios ya existen. Sobre todo, digamos, el hecho de remarcar de árabes palestinos de Israel, digamos, es, yo creo, una ofensa para los ciudadanos árabes israelíes, obligarlos a tomar una identidad que no es suya. ¿Ok? todo el rato.
Sí, Y vamos a la interesante, segunda. Gabriel, interesante lo que dices, que, mira, lo que has mencionado, estos tres puntos que has mencionado, que son los postulados del BDS, de esta Falta un organización que punto. existe en Chile, sí, Falta, pero ya con lo que falta el has punto más mencionado, importante. es evidente que hay una animadversión clara en contra del Estado de Israel y que el objetivo es precisamente demonizarlo. Cuando hablamos del retiro de inmediato de las fuerzas israelíes, de lo que Gaza, es absurdo si ya se retiraron hace rato, no hay ningún judío israelí en Gaza y ni siquiera se le ocurriría entrar a Gaza, en el Hay Golán uno, también, ojo, ¿ya? hay uno que es una persona que es discapacitada mental que cruzó solo a Gaza y hasta el día de hoy es preso de Hamas. O Ahí sea, está, ¿eh? esa es la presencia israelí en Gaza hoy día. Sí, Eh, oh, qué tremendo. Sí. ¿El otro cuál bueno, era? El otro punto, Gabriel. bueno, el segundo punto, como dijimos, es derechos igualitarios que demandan, que es una cosa que ya existe. Y el punto más importante es el retorno de los refugiados palestinos. Okay. Ahora, ¿qué significa el retorno de los refugiados palestinos? ¿Quiénes son los refugiados palestinos? Ahora, hay que entender que el año 48, luego y durante la Guerra de Independencia, hubo distintos tipos de flujo demográfico, ¿cierto? Hubo muchos árabes del lugar que se fueron voluntariamente bajo la promesa de los países árabes de literalmente echar a los judíos al mar para Sí, devolverles su tierra. Así era literalmente, ustedes vengan a Egipto, ustedes vengan a Jordania, ustedes vengan a Siria, al Líbano, nuestros ejércitos van a lanzar a los judíos al mar y ustedes van a poder volver a sus casas. Claramente eso no ocurrió y se quedaron en esos países. Hubo sí, obviamente, expulsiones de población, debido a que muchos de los árabes, digamos, que lucharon contra Israel durante la guerra de independencia, que fueron entrenados por ejércitos extranjeros, digamos, o sea, habían bases, había presencia incluso iraquí entrenando a los ciudadanos árabes locales. Entonces, obviamente, si alguien le declara la guerra a un Estado naciente viviendo en el mismo lugar, va a haber una repercusión y esa repercusión fue mayormente la expulsión a estos países limítrofes. Eh, claro. entonces, el estimado histórico dice que 700.000 palestinos salieron de Israel en el año 1948, luego de la guerra de la guerra de independencia. ¿Okay? De esos 700.000, que se repartieron entre el Líbano, Siria, Jordania y Egipto, mayormente en campamentos de refugiados, al perder la guerra, ¿qué pasó con ellos? No pueden volver, obviamente. Entonces, los países árabes tomaron una nueva estrategia, la estrategia de los refugiados. ¿Cómo? No dándoles ciudadanía a los palestinos que ya estaban asentados en su territorio como en calidad de refugiados, ni a ellos, ni a sus nietos, ni a sus hijos, ni a sus bisnietos. Y hoy en día tenemos que la población de refugiados palestinos es la única en el mundo que hereda la condición de refugiado. O sea, ellos pueden, Mm. digamos, pueden hacer, por ejemplo, eh, un refugiado de la Segunda Guerra Mundial, como muchos llegaron a Chile, obtuvieron nacionalidad chilena, sus hijos son chilenos, sus nietos son chilenos y sus bisnietos son chilenos. En estos países árabes que nombré, no pasa esto con los palestinos. Eso quiere O decir, sea, se intenta perpetuar el conflicto. exactamente, bueno, es una estrategia bastante antigua. O sea, el año 61, el presidente egipcio Nasser decía que básicamente el día que los refugiados vuelvan a sus casas va a ser el día de la destrucción de Israel. Y el año Mm. 66, el primer ministro del Líbano, Al-Yafi, decía lo mismo. El sueño del retorno de los refugiados era el día del exterminio de Israel. O sea, es una Claro. técnica que ha sido usada por mucho tiempo y, digamos, sigue siendo usada. Y el movimiento BDS básicamente es una careta para seguir aplicando la misma estrategia. Hay que entender también cuál es el volumen, porque si hablamos de 700.000, ¿cierto? Nos suena una cantidad gigantesca. Pero hay que recordar que no solamente los palestinos heredan el estatus de refugiado, sino que tienen su propia agencia de refugiados por parte de Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas tiene dos agencias de refugiados grandes. Una es la Agencia de Refugiados General, que se preocupa de todos los refugiados del mundo, y la UNRWA, que es la agencia especializada en refugiados palestinos, que recibe un tercio del presupuesto total que recibe la agencia para el resto del mundo.
¿ok? Wow. Es increíble. Y el estimado, como se hereda la condición de refugiado, es de 5,5 millones de personas. Actualmente, 5,5 millones de personas 5,5 refugiadas. millones de personas. Entonces la demanda del BDS es que 5,5 millones de palestinos entren a Israel, y no a un Estado palestino recién creado, ojo, a Israel. Entonces tenemos que entender que la demografía israelí hoy día son 9 millones, de los cuales sobre 2 millones ya son ciudadanos árabes israelíes, y solamente, digamos, tenemos 7 millones de judíos. Entonces, si sumas 5,5 más 2 millones, digamos, y fracción, y eliminas la valla de seguridad, y sacas a las tropas israelíes de Cisjordania, ¿qué es lo que le pasa al territorio? ¿Puede seguir Israel siendo un Estado judío? Para nada, obviamente Para no. O sea, no podría seguir siéndolo, pero tendría que aplicar, digamos, un sistema que lo que ellos hoy día acusan, pero ahí tendría que aplicarse, digamos, para seguir siendo Estado judío, un sistema de apartheid donde los ciudadanos árabes no fuesen ciudadanos y no tuviesen los mismos derechos. Cosa que Israel no va a hacer jamás. Supuesto, porque Israel es un Estado democrático y es la única democracia del Medio Oriente donde claramente has mencionado los árabes que son israelíes, tienen los mismos derechos que todo judío que es israelí, o los musulmanes que son israelíes practican su religión libremente, así como los cristianos, así como los judíos, así como los drusos, así como cualquier tipo de otra persona con su religión particular. Entonces, Gabriel, tenemos acá un plan, que es el plan del BDS, de la Organización Boicot, Desinversión y Sanción de Chile, que presenta en realidad un plan, un ideal que también se ha presentado en otras organizaciones en el mundo, o es propia solamente de la organización chilena. No, se ha presentado, obviamente, esta estrategia no es local en Chile, o sea, el BDS Claro. es un movimiento que nace en Sudáfrica, eh, y es un movimiento que ha sido adoptado por varias facciones, digamos, anti-israelíes y pro-palestinas o pro-palestinas, pongamos todo el espectro en el mapa, eh, alrededor del mundo. O sea, en Estados Unidos pasó por mucho tiempo, digamos, hubo presiones, pero la legislación estadounidense es muy diferente, digamos, según estados. Hoy día hay 30 estados en Estados Unidos que tienen legislación específica contraria al BDS para contrarrestarlo e ilegalizarlo. ¿Okay? Existen otros países donde también han sacado legislaciones similares, como Alemania, pero en Chile no existe ni siquiera una legislación hoy día vigente contra la discriminación. Entonces es bastante difícil pensar que va a haber una legislación específica contra el boicot de otras naciones, ¿cierto? Eh, y bueno, volviendo un poco al tema local en Chile, en el fondo estas son las 3 demandas que pedía la Municipalidad de Valdivia el año 2018, en junio, con este decreto exento municipal. Es primera vez en Latinoamérica que pasaba algo así. El decreto es prácticamente una copia de lo que hizo el movimiento BDS en la ciudad de Valencia, en España. Y la verdad es que pudimos contrarrestarlo mediante, digamos, acciones legales a través de la Contraloría General de la República, ya que el tema de relación internacional no le corresponde para nada a una municipalidad ni a un alcalde, sino que es facultad absoluta del presidente de la República. Por ende, logramos generar las denuncias pertinentes, la comunidad, junto con la comunidad judía de Chile, presentamos denuncia a Contraloría y tuvimos un fallo a favor en que se declaró ilegal, digamos, la acción que ejerció el alcalde con este decreto exento, y el decreto se declaró nulo. ¿Okay? Ese fue el primer intento tangible de BDS en Chile, y, digamos, podríamos hablar de antisemitismo legislativo hasta cierto nivel, ¿cierto? En legislación local. Posterior a Sí, el eso, alcalde, lo que pretendía hacer el alcalde para quizás explicar un poco a la gente que pueda estar viendo el video, es un decreto que prohíbe que los valdivianos tengan, en este caso de la ciudad de Valdivia, tengan relaciones comerciales con empresas israelíes. no Básicamente eso, solamente ¿cierto? con empresas, también con personas naturales. Con personas naturales. Qué También. locura. Y eso no es apartheid. Entonces, y no solamente eso, porque ellos agregaron algo más, bueno, también copiado de Valencia. Ellos agregaban a las demandas de BDS
la expulsión del embajador de Israel en Chile. Wow, no, Así realmente, si eso no es que, antisemitismo, ¿qué es como lo que para es darse el entonces? gusto, ¿no? Claro, todo el paquete completo. Realmente sorprendente lo que está pasando en Chile. Y bueno, gracias a las acciones que emprendieron organizaciones como la de ustedes, la Comunidad Chilena de Israel, la Comunidad Judía de Chile y también una persona anónima que impusieron en Contraloría una acusación o un recurso, por así decirlo, fue declarado ilegal este decreto del alcalde Omar Sabat en la comuna de Valdivia, en el sur de Chile. Y bueno, fue el primer intento, fue el debut y despedida en realidad, porque no pudo tener éxito. A pesar de que la legislación chilena todavía no está especializada en esta materia y tiene que actualizarse, sin embargo no logró tener éxito acá gracias a la acción conjunta que se hizo de parte de la población chilena en realidad. Exacto. Bueno, pero como bien sabemos, lamentablemente ellos no descansan. Ellos no descansan y la postura, digamos, de ataque no varía, sino que continúa y continúa bastante fuerte. Sí. Ese Gabriel, mismo año, Gabriel, una consulta. Tú nos hablas ahora que quizás estamos entrando al antisemitismo político y legislativo en Chile. Ahora, este antisemitismo, no tiene otro nombre, este antisemitismo que existe al interior del Congreso chileno, ¿se carga hacia un sector en particular, hacia un partido en particular, hacia una ideología política en particular? ¿Está disgregado? ¿Es transversal? Más o menos cómo es el mapa político antisemita actual de Chile, si nos puedes indicar. bueno, generalmente cuando hablamos de antisemitismo en Latinoamérica, ¿cierto? Casi inconscientemente miramos hacia la izquierda. Digamos, Ya, porque la izquierda, por naturaleza, digamos, política, y bueno, desde las internacionales socialistas, apoyan irrestrictamente la autodeterminación de los pueblos. Entonces, a través de esto, digamos, la presencia de la causa palestina ha tomado fuerza en la izquierda latinoamericana, mundial, me atrevería a decir, no solamente latinoamericana. Pero en Chile vemos un fenómeno diferente, porque en Chile vemos que, por ejemplo, el Comité Interparlamentario Chileno-Palestino, que es el que lidera las acciones antisemitas en el Congreso de Chile, está presidido por Jaime Gaón, por el diputado Sergio Gaona, que es de la UDI. También pudimos ver que el mismo año 2018, perdón, el año pasado, 2019, la última visita parlamentaria, digamos, a territorios palestinos, se invitó a los tres presidentes de los partidos de coalición de gobierno, al presidente de Duópoli, al presidente de RN y al presidente de la UDI, y no solamente que estuvieron, digamos, reuniéndose con gente de la autoridad palestina, que está muy bien, que, digamos, al Chile reconocer a Palestina tienen absolutamente toda la legitimidad para hacer los acuerdos que ellos estimen pertinentes y que beneficien a Chile lo más posible, o sea, eso me gusta dejarlo muy claro, o sea, yo desde mi posición como presidente de la comunidad chilena de Israel, obviamente mi foco es el beneficio de tanto de Chile como de Israel, y si un acuerdo entre Chile y Palestina va a beneficiar a Chile, por favor, adelante. Eh, claro. pero se reunieron incluso con Omar Barghouti, el fundador del movimiento BDS. Entonces tienes imágenes donde están los presidentes de los tres partidos de gobierno reunidos con el fundador del movimiento BDS, ¿ok? Y en reuniones privadas con él, Claro. donde tienes a políticos importantes, qué sé yo, como la presidenta de la UDI, declarando ante la prensa que Israel es un estado apartheid. Wow. Entonces son cosas que Horriblemente. uno ve en otros países, digamos, desde la derecha. Desde la izquierda podemos ver, y como decía, digamos, hay digamos, una reivindicación natural al ser comprendido la causa palestina como un proceso de autodeterminación, de que la izquierda lo vaya a apoyar. Es lógico. Es lógico y no solamente lógico, sino que también es aceptable, digamos, que se apoye la Por supuesto. autodeterminación de los pueblos. Pero, digamos, cuando esto transgrede, y yo creo que pasa mucho por desinformación, y digamos el apoyo a una parte pasa a convertirse en la agresión a la otra, cambia un poco la figura. Y Por bueno, supuesto. lo que vemos en Chile es una homogeneidad de, digamos, política, de apoyo a muchas veces, y en este caso específico, a proyectos antisemitas.
Al ser el BDS, ya que hablamos de las demandas del BDS anteriormente, podemos concluir que si el objetivo del movimiento es la destrucción de Israel como Estado judío, no podemos decir que es un movimiento pacifista, no podemos decir que es un movimiento humanitario, no podemos decir que es un movimiento que persigue la autodeterminación palestina, sino que persigue el castigo de Israel por ser Israel bajo premisas, digamos, no reales y no logrables. Exactamente, qué bueno hacer ese punto, Gabriel, para que no se nos tilde de antipalestinos, por así decirlo. Nadie está en contra de la creación de un Estado palestino, al contrario, creemos que esa puede ser la vía para obtener la paz. El punto es que cuando el pueblo palestino ejerce terrorismo e inicia campañas como el BDS, que no tiene ningún objetivo en pro de su propia autodeterminación, sino dañar al Estado de Israel, evidentemente, estamos hablando de un claro caso de antisemitismo. O sea, hay que entender que también el BDS mismo no funciona acá. O sea, acá existe, digamos, acá no existe el BDS. En los territorios palestinos no existe el BDS. O sea, o sea, seamos más claros, los palestinos utilizan el shekel israelí. Esa es su moneda hoy día. Claro. Han creado su propia moneda y usan el shekel israelí. Los productos que consumen son los mismos productos que muchas veces se manufacturan acá. Entonces no existe un boicot de parte de Palestina porque no les conviene, porque somos vecinos y tienen, digamos, hay acuerdos firmados, hay acuerdos, digamos, de impuestos, hay acuerdos, digamos, hay un montón de acuerdos que tienen que ser respetados por el beneficio de la autoridad palestina y de esa población. Entonces no es aplicable y no es un tema para la autoridad palestina el BDS, sí lo es para las organizaciones anti-israelíes alrededor del mundo. Finalmente, si algún país determinado hace caso a este movimiento BDS, que es un movimiento mundial, y corta relaciones comerciales con Israel, terminando estas relaciones de mercado, evidentemente quienes se verían a la larga más afectados serían los mismos palestinos que trabajan en las empresas israelíes. Finalmente Sí, lo hemos visto en el caso específico de SodaStream, donde varios cientos de trabajadores palestinos perdieron su trabajo porque la empresa se vio forzada a mover su fábrica a otro lugar y claramente por un tema de espacio, de lugar, los mismos trabajadores no podían seguir llegando, digamos, a su puesto de trabajo y fueron despedidos. Obviamente fueron indemnizados y se hizo digamos, la empresa se comportó muy bien en ese sentido, pero en el fondo no aporta a la causa palestina el movimiento BDS bajo ningún punto. No hay una relación directa entre el beneficio de la población y las acciones BDS. No existe una relación directa hoy día. Ok, excelente punto, Gabriel. Para ir a quizás el último aspecto de esta entrevista, antes de cerrar, coméntanos un poco para informar a la población en general, ¿qué pasó en Chile el 6 de mayo? ¿Qué pasó? Hubo un movimiento de parlamentarios chilenos bastante importante en relación a este tema. Cuéntanos. Bueno, quiero hacer un pequeño hincapié antes del 6 de mayo. Como les decía anteriormente, el año 2011 Chile reconoce el Estado palestino y desde el 2011 al 2018 no vimos nada de BDS, solamente vimos condenas, digamos, no vinculantes. Desde el 2018, después de ver esto que pasó en Valdivia, el mes de noviembre, ellos sacan un proyecto de resolución. Estoy hablando del Comité Interparlamentario Chileno-Palestino. Este proyecto de resolución, por primera vez, tiene pedidos específicos que tienen que ver con el BDS al Ministerio de Relaciones Exteriores y al presidente de la República. ¿Ok? Pedidos como revisar los acuerdos para que calcen con las líneas del 67, siendo que Chile no ha reconocido, digamos, una frontera. Las líneas del 67 hay que entender que han pasado casi 50 años, digamos, de la Guerra de los 6 días. Y, digamos, son líneas que hoy día son imaginarias. O sea, la demografía y las ciudades han crecido de forma orgánica y esas líneas no son respetadas ni por allá ni por acá. O sea, hoy día no se puede hablar de una división bajo las líneas del 67 porque prácticamente las líneas del 67 no existen. No existe una delimitación de que aquí hay una línea y una cerca y aquí allá son ustedes y acá son nosotros. Claro. Es inaplicable hoy día. Entonces, lo que hacen, digamos, con este proyecto de resolución, que es el número 415, que se presentó en noviembre del 2018, es pedir, uno, la revisión de todos los acuerdos firmados entre Chile e Israel,
que estén bajo la línea del 67. Segundo, que todo acuerdo futuro que se vaya a firmar sea bajo las líneas del 67. Y tercero, buscar formas para prohibir la importación de productos israelíes manufacturados fuera de la línea del 67. O sea, cosa que es prácticamente imposible de realizar. Imposible de realizar. O sea, no hay una forma, digamos, en que se pueda realizar una cosa así. Y otra cosa que piden es que el ministerio, a ver, hay una petición muy extraña en ese proyecto de resolución. Ellos piden que el Ministerio de Relaciones Exteriores emita lineamientos a turistas e inversionistas que quieran visitar Israel, como una pequeña advertencia o tratar de convencerlos de que Israel es un Estado que viola los derechos humanos, que viola el derecho internacional, que aquí y allá, digamos, pero desde el ministerio. O sea, estamos hablando de poner recursos chilenos solamente en demonizar a Israel cada vez que alguien quiere invertir o viajar haciendo turismo. Esa es la petición, digamos, terrible, ¿no? en un proyecto de acuerdo, un proyecto de resolución, perdón, de la Cámara de Diputados a fines del 2018. Y lo más sorprendente de esto es que el proyecto fue aprobado con 99 votos a favor. Solo 7 votos en ¿fue contra. aprobado esto? Fue aprobado con el proyecto de resolución con 99 votos a favor. Ahora, estamos hablando de un proyecto de resolución. Un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados no es vinculante. Sí amerita una respuesta del presidente que no ha sido dada, y yo creo que no debiese ser dada por, digamos, la falta de criterio de la petición, pero sí fue aprobado por 99 diputados chilenos. ¿Ok? Estamos hablando de diputados de todo el espectro político. Ok. Entonces, ahí tenemos ya la primera acción propia de BDS en el Congreso. Una petición directa al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Presidencia de boicotear a Israel. ¿Ok? Entonces, ellos salen, ¿cierto?, de la votación, se para el señor Gaona junto con el señor Bellolio y junto con el diputado Brito, frente a las cámaras de canales de televisión, digamos, 24 horas y otros canales, y dicen, bueno, nosotros acabamos de pasar este proyecto, estamos muy contentos, pero nosotros estamos trabajando en presentar luego un proyecto de ley, para que esto sea ley. Yeah. Esto estamos hablando en noviembre del 2018. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que podemos ver es que hay un avance, digamos, una embestida directa, hay una incorporación de la temática de BDS dentro de la Cámara de Diputados y específicamente dentro del Comité Interparlamentario Chileno-Palestino. Ahora, podemos decir que las mismas palabras del diputado Gaona, que dio una conferencia abierta por Facebook junto con otros diputados, el diputado Chalper, la diputada Cariola, el diputado Bellolio y el diputado Brito, si no me equivoco, si no se me olvida alguno, digamos, admitieron muchas cosas. O sea, de partida dijeron que tenían asesoría específica para este tema en el comité. Asesores, digamos, asesores externos al Congreso, digamos, solamente para este tema, donde los asesores son activistas BDS. Donde también se dice que el proyecto de ley ya está redactado. Y agradece al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, por esto, al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Entonces hay una estrategia armada funcionando y avanzando. Con solo preocupante, fin, la verdad. O sea, no podemos decir que estamos en la mejor posición. Claro. O sea, y por sobre esto, o sea, el avance es tan fuerte que hoy día que estamos en medio de una pandemia mundial, que Chile está bajo una situación muy, muy dramática, muy dramática. O sea, acá en Israel nosotros ya levantamos restricciones, pasamos, digamos, el pic, estamos en otra etapa, ¿cierto? Allá todavía, Sí. por lo que uno, digo, desde Israel se entera en la prensa, todavía la cosa está muy compleja. Pero hoy día mismo, día 26 de mayo, en la Cámara de Diputados está en agenda otro proyecto de resolución que le pide al presidente de la República reconocer las fronteras de Israel y Palestina como las líneas del 67 para poder aplicar luego este proyecto de ley. Hoy día, proyecto 576 está en agenda.
Ni idea Entonces, teníamos, pues. no estamos hablando de un tema teórico, estamos hablando de cosas que están pasando hoy día. Okay. ¿Qué pasó el 6 de mayo? Bueno, 6 de mayo. 6 de mayo, el mismo comité interparlamentario toma esta misión de emitir una carta al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Rivera, para pedirle que condene los dichos del primer ministro Netanyahu sobre un plan de anexión. Ahora, ¿qué es verdad y qué no? Los dichos del primer ministro Netanyahu son ciertos, ok, no puedo decir que no son ciertos, pero hay que entender que esto viene de diputados de la República de Chile, gente ilustrada, gente con conocimiento, gente que entiende cómo se hacen las leyes en un parlamento. O sea, para decir vamos a anexar pasado mañana, tienen que haber una propuesta, digamos, legislativa en la Knesset, en el Congreso israelí, el Parlamento israelí. Tiene que ser aprobada, tiene que ser revisada, tiene que ser presupuestada y tiene que ser ratificada para poder decir si Israel va a anexar esto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos problemas serios. Uno, que la información, digamos, llamar una condena porque el primer ministro de Israel dijo algo a la prensa, que son sus intenciones hace mucho tiempo, o sea, no estamos hablando de algo nuevo. Lo dijo el año Claro. pasado, lo dijo el año antepasado, lo han dicho muchos otros ministros, lo han dicho muchos otros parlamentarios, o sea, no es una cosa nueva, no es una idea loca que partió ahora, o sea, el proceso, digamos, de generar, digamos, espacios donde hoy día viven ciudadanos israelíes y que sean parte del Estado de Israel, no es algo nuevo, para nada. No entiendo por qué se sorprenden tanto de que el primer ministro diga eso, cuando, digamos, ha sido la intención de su línea política por mucho tiempo, o sea, no es una sorpresa para nadie. Ahora, que hagan digamos, circo político emitiendo cartas, publicándolas en redes sociales, solamente porque una declaración a la prensa me parece falto de criterio en los tiempos que están corriendo en Chile. Dos, me parece una falta de respeto al ministro en sí y al gobierno chileno en sí, porque estamos hablando dentro del marco del plan de visión de Donald Trump, ¿cierto? Que Chile lo recibió Claro. de muy buena forma, ¿ok? O sea, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo qué es lo correcto hacer, pero a modo personal te puedo decir que para mí, yo encuentro positivo que se muevan las cosas, que haya un avance, que no siga el estancamiento de no relaciones, de no diálogo. Ahora, los detalles del plan los podemos debatir, podemos estar de acuerdo con que esto sí, con que esto no, con que esto tal vez, pero también a mí me gusta un poco, digamos, tocar algunas cosas que no toca la gente cuando habla del tema, sobre todo la gente que está contra Israel y contra Estados Unidos específicamente también. Cuando en la administración de Donald Trump presenta el plan, su visión, ¿cierto? Porque no ni siquiera lo presenta como un plan, sino como una visión de paz. ¿Ok? Lo primero que hace el secretario de Estado Mike Pompeo es llamar al día siguiente a Mahmoud Abbas y decirle, ok, esperamos tu contrapropuesta. Y esa contrapropuesta nunca llegó. Entonces, cuando hablamos del plan de Trump, uno no podemos hablar de imposiciones, porque se ha ofrecido, digamos, la contrapropuesta desde el principio, desde el día 1, y no ha llegado una contrapropuesta. Y ni Entonces, siquiera nos ha llegado una contrapropuesta, sino que llegaron ofensas y casi insultos en contra de la administración norteamericana. Así fue una cuestión bastante poco diplomática la respuesta de la Autoridad Nacional Palestina. claro, entonces el hecho de que se vaya a ejecutar algo, que se hable de ejecutar algo, si bien cuando hablamos del conflicto siempre todo es peligroso, ¿cierto? Todo, digamos, puede generar una acción muy mínima, puede generar un estallido social, digamos, no sé si denominarlo de esa forma, pero una especie de, digamos, alentar los ánimos de las facciones terroristas que existen en Cisjordania y en Gaza, digamos, y generar una nueva escalada de violencia, pero el hecho de quedarnos callados y no hacer absolutamente nada y dejar el status quo como está, los palestinos allá, nosotros acá, y intercambios, digamos, digamos, agresión por acá, bombardeo por acá,
no puede seguir para siempre. Yo creo que lo que hace la visión de Donald Trump es generar movimiento, obligar a las partes, digamos, a tomar, digamos, acciones. Y desde el lado israelí, o sea, se plantean muchas condiciones y muchas, digamos, acciones que no son de la, digamos, que no le parecen mucho a la derecha israelí específicamente, que no están muy de acuerdo, porque obviamente hay concesiones que hay que hacer, hay concesiones que hay que hacer. Ahora, hay que llegar a un acuerdo para estas concesiones. No es solamente que Israel va a anexar territorio y los palestinos van a quedar así. No, o sea, hay un... Claro, la idea del plan es construir un Estado palestino que hoy día no existe. Así claro, es. claro. Ahora, la Eh, eh, forma de lograrlo es algo que yo no me considero capaz de, digamos, plantear hoy día, y yo creo que casi nadie en el mundo es capaz de hacerlo. Lo que se puede sí, hacer, creo que es lo que hizo Donald Trump, que es generar movimiento y sí. llevar a las partes, a veces, digamos, a resistencia, a un diálogo forzado, pero al fin y al cabo un diálogo, algo, que haya, digamos, yo no quiero esto, yo sí quiero esto. Mm. Me parece, estimado Gabriel, bastante atinente tu comentario, que creo que también así estaba figurado en un artículo que ustedes escribieron para Enlace Judío, que esto es en realidad lo que pasa en Chile, lo que pasó el 6 de mayo, es un verdadero circo político de una frase que haya dicho el primer ministro desata una respuesta de 66 parlamentarios chilenos en plena pandemia del coronavirus y con tantos problemas que nuestro país enfrenta a nivel sanitario como a nivel económico, están también preocupados de esto. Realmente es sorprendente, desilusionante, una falta de respeto, como tú también lo has mencionado. Y vaya que, bueno, vaya que nuestra clase política está mal enfocada aquí en este aspecto puntual, está muy mal enfocada, muy mal asesorada. Bien, Gabriel, la verdad es que hemos revisado un poco la historia de lo que ha sido las relaciones chileno-israelíes en relación con este punto. Hemos visto lo que es el BDS, el movimiento, cuáles son sus postulados, qué ha pasado en Chile, cómo es que ha alzado cabeza el BDS en Chile, cómo se ha detenido y cómo también está avanzando. ¿Cómo podríamos cerrar? ¿Cómo podríamos animar quizás parlamentarios o a chilenos comunes y corrientes, a gente que está interesada en lo que es el Medio Oriente, en la verdad y la justicia, para que de alguna forma nos involucremos en esto y podamos prestar una mano, no en relación a favorecer a Israel en desmedro de los árabes palestinos, no, sino que simplemente promoviendo la verdad, diciendo las cosas como son, aclarando los puntos, señalando que los extremos son nefastos para cualquiera de los lados? ¿Cómo podríamos hacer algo, colaborar para que esto pueda de alguna forma disminuir en Chile, para que el BDS realmente se reconozca como algo ilegítimo, que no aporta en lo absoluto, solo destruye? Yo creo que primero, lo primero que hay que tener claro, digamos, es que lo importante es buscar cómo los estados se pueden beneficiar de las relaciones entre uno y otro. No solamente el israelí y el chileno, digamos, en sus relaciones, sino que también Chile y Palestina. O sea, no me parece coherente que un comité interparlamentario que tiene sobre 100 diputados se dedique solamente a tratar de perjudicar a un tercer estado en vez de buscar acuerdos que, digamos, vayan a mejorar la calidad de vida de los residentes, de los palestinos y de los chilenos, digamos. O sea, yo creo que todo país tiene algo que aportar a otro, sea lo que sea, y eso, digamos, esa es la misión, digamos, de estos comités interparlamentarios. Ahora, sobre el BDS, yo creo que lo importante es entender que no hay ningún movimiento que pretenda destruir a un Estado que pueda ser considerado pacífico o humanitario. O sea, estar con el BDS no es, Claro, no es apoyar la causa palestina, porque no tiene ninguna lógica. Simplemente es una identidad, digamos, anti, es un anti. Yo estoy contra ti. Yo no estoy a favor del otro, estoy contra Israel. Está contra, digamos, la existencia misma del Estado de Israel. Y es donde nos vemos, digamos, donde podemos calificar esto como antisemitismo. Por eso hablamos, ¿cierto?, el movimiento es antisemita, no es un capricho, digamos, de decir todo lo que está contra Israel o todo lo que critica a Israel es antisemita, no. Estamos hablando de un movimiento que tiene directrices, que tiene, digamos, demanda 1, 2 y 3, y esas 3 demandas implican la destrucción de Israel. Así de simple.
Ahora, el hecho de que lo han Exactamente. disfrazado muy bien en la prensa, lo han disfrazado muy bien a nivel popular y lo han disfrazado muy bien incluso para los parlamentarios. Entonces eso yo creo que es Hay un algo... trabajo ahí que hay que hacer de difusión de la realidad, de Ujú. las ideas, de la verdad, sí, de promoción. Gabriel Colodro, queremos agradecerte por esta extensa entrevista, una entrevista extensa y apasionada, la verdad. Tocamos temas que son muy delicados y que son muy importantes de considerar, y es bueno que quienes puedan ver este video en este país de Chile y en el mundo entero puedan tomar conocimiento de esta realidad y logremos hacer algo que pueda frenar todo aquello que sea un intento de odio, un intento de división, un intento de legitimación de otros, como bien dices tú, como lo ves el movimiento BDS, no puede ser nunca considerado algo que aporta para la paz o algo positivo. Muchas gracias, Gabriel. Un gran saludo para ti, para tu familia, para la organización de la comunidad chilena de Israel y quizás nos vemos pronto en otra entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer, la verdad. Les deseo lo mejor, cuídense mucho, como decía, ustedes todavía están ahí llegando al pic, nosotros ya lo pasamos, así que mucha fuerza, cuidarse, a no salir si no es necesario, a no salir si no es necesario de nuevo, eh, y digamos, ánimo, de verdad, ánimo, porque nosotros ya lo vimos, pasamos 2 meses encerrados, pero pasa, pasa, no se acaba el mundo. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo a la distancia. Que estés muy bien. Cuídense mucho.